A ver, que se me ha hecho un poco tarde, pero a mí esto no me impide poder comentar con ustedes unas cositas interesantes que hemos estado viendo por acá y que creo que va a ser sumamente interesante. Solamente les voy a pedir que me acompañen hasta el final de esta pequeña reflexión en base a algunas cosas que han estado sucediendo el día de hoy y que por supuesto cuando finalice este video me dejen su opinión, ya que para mí es de suma importancia saber qué tan desquiciado estoy yo de vez en cuando. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a revisar un par de cosas muy interesantes que han estado sucediendo en el día de hoy que realmente están bastante comentables. Me gustaría empezar hablando por una de las cosas que han estado sucediendo en las últimas horas y es que hoy ha sido la presentación de Kepa Arrizabalaga con el Real Madrid. Va a llevar el dorsal número 25. Se ha llevado a cabo lo que es normal en el Real Madrid. Esta ceremonia que hace el presidente, se coloca el uniforme, besito al escudo, declaración ante los medios de comunicación y ante los socios, ante los que estén ahí en ese salón que siempre presenta el Real Madrid a los futbolistas. Ha presentado un momento bastante peculiar Florentino, quien se le ha escapado la risa en un par de ocasiones. Me ha llamado mucho la atención eso realmente. Y bueno, creo que ha estado bastante bien. Da la sensación de que es un chico que tiene la cabeza bastante bien amueblada y que viene aquí a intentar ganarse un puesto. Creo que en una de sus declaraciones lo ha dejado bastante claro porque ha dicho realmente que este es un hombre que tiene ya una madurez que a lo mejor tal vez le faltó en el Chelsea cuando estuvo en esa etapa en la que no le salió muy bien y pues realmente ha dicho que espera poder quedarse tras la sesión en el Real Madrid. Es un matiz que hay que tenerlo en cuenta porque hay que ver cómo le sale la temporada. Yo creo que este hombre va a empezar como titular y va a estar ahí peleándose con Lunin. Seguramente Lunin va a tener más minutos de que si se tratase de una competencia contra Courtois. Pero bueno, lo importante es que el chico viene con las ganas de demostrar y bueno, tratar de quedarse mucho más tiempo tras la sesión. Yo siempre he dicho y lo mantengo hoy más que nunca que este tipo de fichajes que vienen así silenciosos, así sin mucho ruido, realmente es que no haga mucha ilusión tampoco es que escuchar que el Real Madrid fichó a Kepa, aunque creo que para el Chelsea debe ser todavía peor, sabiendo lo que pagaron por este portero. Creo que es un punto clave, es un punto clave porque primero no te estás perjudicando en absolutamente nada, ya veremos cómo sale deportivamente y repito, puede salir bastante bien la sesión, ya veremos cómo acaba la cosita de Kepa, pero repito, me parece muy interesante, estuvo la presentación y es un chico que parece tener esas ganas de poder sacarlo adelante absolutamente todo. Lo siguiente que me gustaría comentar es que hoy se ha hecho oficial el Al Hilal baña en oro a Neymar, el futbolista brasileño que pintaba a ser el Balón de Oro tras la hegemonía Messi-Cristiano. Ha terminado, para mí ya finaliza su carrera con esta ida hacia Arabia, aunque yo soy partidario de los que decían y mantengo y creo que hoy me han dado la razón, que hace un par de años, quizás tres, es un exfutbolista, creo que el principio de su fin empezó yéndose a el Paris Saint-Germain, un club que absolutamente no cuenta con ningún tipo de normativas. Un club que siempre ha estado regido por personas que están muy alejadas de lo que es el mundo del fútbol y yo creo que todas esas cosas nos llevan a esta situación en la que Neymar está en un punto de su carrera en el que realmente ya no va a poder hacer prácticamente nada, seguramente va a destacar allá porque al igual que muchos de los futbolistas que se están yendo allá realmente están muy por encima de lo que es el nivel de la Liga Árabe. Es cierto que se han ido muchas figuras y ha incrementado considerablemente el nivel. Sin embargo, creo que si la realidad de Neymar era esta, al igual que la de Cristiano, al igual que la de Messi, me parece interesante que hayan decidido asumirla. Ahora la pregunta que se está planteando todo el mundo es si realmente el fútbol árabe y estos petrodólares se están cargando el mundo del fútbol. Ahora todo el mundo se está jalando los pelos, sobre todo los culés, porque tenían la ilusión de que Neymar fuera el Barça. Yo también tenía la ilusión de que Neymar fuera el Barça, porque creo que era un movimiento que pese a que a lo mejor no le salía tan mal económicamente debido a que el Paris Saint-Germain se hubiera tenido que hacer cargo prácticamente de toda la operación, creo que es un exfutbolista, lo repito, y le hubiera salido bastante mal el fichaje por algo Xavi, que no es tonto, sabía que no le convenía y se negó hasta el último minuto a hacer este tipo de contrataciones, pero me causa mucha risa que hasta ahora se están dando cuenta que estos petrodólares, que esta gente de Arabia, de Qatar, todo vienen aquí a reventar absolutamente todos los límites económicos, que a la postre lo que hace es inflar un mercado que a muchos clubes no les permite
ejecutar los movimientos que tal vez sean necesarios. Y teniendo en cuenta el problema, por ejemplo, este de CVC que tuvieron la mayoría de los clubes del fútbol español hace no tanto, yo creo que es un tema a tener en cuenta. Pero repito, me llama mucho la atención que hasta ahora se están dando cuenta de que esta gente está reventando el fútbol y están haciendo cosas muy fuera de mercado, están haciendo movimientos muy estratosféricos que muy difícilmente pueden competir los demás clubes. Y repito, mientras la UEFA, la FIFA, toda esta gente, todos estos gentes que deberían encargarse de estas situaciones no hagan algo al respecto, yo creo que lo van a seguir haciendo. Y repito, como el dinero en este mundo lo puede absolutamente todo, aquí va a seguir pasando absolutamente esto y no se extrañen que vaya a más. Ok, están llevando puros futbolistas, como yo digo, exfutbolistas. No están llevando superestrellas, seguramente, pero son futbolistas que a lo mejor en algún equipo interesante hubieran sacado algún provecho, a excepción de algunos, porque han llevado jugadores bastante interesantes. Creo que Mahrez es un futbolista que pudo haber por lo menos dado otro año en el Manchester City. Un montón de cosas ahí que yo creo que podemos añadir perfectamente. Entonces, nada, quiero cerrar este video con unas declaraciones que ha hecho Josep María Guardiola, que me han parecido muy interesantes. Porque esta mañana o en el día de hoy se ha conocido que uno de los futbolistas más importantes del Manchester City, Kevin De Bruyne, ha tenido una lesión bastante importante. Él mismo lo ha confirmado, que va a estar unos mesecitos fuera. Y que realmente es un problema que está presentando muchísimos clubes. Guardiola también hizo referencia a lo que está viviendo el Real Madrid con Courtois, con Eder Militao, y ha querido echar la culpa, por así decirlo, a esta carga de partidos que el mismo Courtois creo que se ha quejado. Creo que también le hemos escuchado algo a Toni Kroos. Ha dado un punto bastante clave. Yo no suelo coincidir con Guardiola en muchísimas cosas, pero creo que esta vez ha estado excelente, ha estado brillante. Ha comentado que los obligan a ir a Estados Unidos a jugar no sé cuántos partidos de altísimo nivel para unos futbolistas que vienen de vacaciones. Y bueno, cuando se ven los problemas físicos que por ejemplo están presentando futbolistas como Courtois, como Militao o como Kevin De Bruyne, ya dicen, bueno, ya habrá otro que les supla. Hace referencia también a Kepa, que ya ha sido presentado con el Real Madrid. No está Courtois, pero va a estar Kepa. Pero yo creo que los principales afectados, los mismos futbolistas, porque muchos de estos jugadores, cuando sufren lesiones de altísimo riesgo, lo normal es que no suelan ser los mismos. También hay que acotar y añadir, amigos, que es un problema bastante delicado en cuanto a las situaciones financieras de los clubes, porque esto al Real Madrid, por ejemplo, no le sale muy caro el fichaje de Kepa, no va a mover mucho por el tema de Militao, pero si no hubiese tenido los centrales que tiene, tal vez hubiera tenido que ir al mercado. Entonces son problemas que se van incrementando y que creo que Guardiola ha estado bastante bien. Creo que los principales problemas que está viviendo el mundo del fútbol actual van de la mano con eso, la gran cantidad de partidos que la UEFA y la FIFA se están lucrando de una manera absolutamente bestial. Torneos, partidos, minutos extra, un montón de cosas, lo que ha comentado Guardiola, que lo pueden ir a encontrar seguramente en cualquier lugar por allí. Más tarde creo que lo voy a analizar en mi otro canal y creo que es perfecto. Y sobre todo la parte en la que dice que los que pueden detener esta situación son los mismos futbolistas, diciendo hasta aquí hemos llegado, no jugamos más, stop. Entonces nada, me toca despedir este video. Creo que es la primera vez que coincido con Guardiola. ¿Qué les ha parecido esta reflexión sobre el fútbol que se está yendo a Arabia, sobre los petrodólares? ¿Qué le ha parecido la reflexión sobre lo que ha dicho Guardiola? Y lo que he dicho también, que también es una reflexión sobre el tema de Kepa Arrizabalaga, que tal vez no ilusiona mucho, pero que tal vez nos va a dar un rendimiento interesante. Cuidado, que también puede quedarse después de la sesión, aunque lo dudo. Déjame tu opinión, tu like, suscripción, lo que siempre les digo. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.